Muy buenos días a todos y todas. En el día de hoy vamos a tener 5 exponentes de uno de los temas más apasionantes, que es la educación ambiental. La educación ambiental la podemos definir con 3 ámbitos. El primero de ellos es la educación informal, que nosotros es la que recibimos de manera cotidiana en la primera institución educativa, que es la familia, y en las comunidades. La educación no formal, que la recibimos a través del ministerio, por lo menos en el caso de Panamá y otros países, del Ministerio de Ambiente y algunas ONG. Y la educación formal, que en el día de hoy, que es la que nos ocupa, es la que recibimos en los centros de educación, tanto a nivel primario básico, premedia y a nivel superior. La metodología que vamos a utilizar en esta ocasión sería que nuestros exponentes trabajarían 15 minutos como máximo, luego haríamos una sesión de preguntas y respuestas a manera de foro y cerraríamos con una síntesis de cada exposición. Bien, para quienes nos siguen de manera virtual, le decimos que estamos en la hermosa ciudad de Lima, Perú, con un clima templado, sobre todo para personas como yo, que venimos de un clima caribeño, tropical. Y eso no quiere decir que no vamos a tener un grado de calidez de cada exponente. El primero de ellos es el amigo Marcelo Aguilar Costa Lima. Nos llega, aquí está, es verdad que es un amigo, porque tampoco, es que bajo el paraguas o encima del caballo del Quijote, ser educador ambiental es eso, ser un Quijote. Lamentablemente que muchas veces no contamos con un escudero, muchas veces con una lanza, y en las mayores tampoco ni siquiera con un caballo para cabalgar nuestra propuesta. No obstante, tenemos aquí a nuestro amigo Marcelo, es doctor en biología, trabaja en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Su propuesta es Educación para la Gestión Ambiental, programa Elos de Ciudadanía, que él nos va a explicar qué es eso. Con ustedes, nuestro amigo Marcelo. ¿Es necesario el micrófono? Creo que no, ¿no? Bueno, buenos días. Yo voy a disculpar, pero la presentación yo voy a hacer en portugués. Entonces, si tiene alguna duda, puedes hablar después. Pode botar lá. Deixa eu pegar meu... Oi? Alô? Ah, sim. Ah, sim, então tem que falar acá. Sim, perfeito. Sim. Então, bom dia. O trabalho que eu vou apresentar é um breve relato de um projeto que a gente vem desenvolvendo no estado do Rio de Janeiro, que é o projeto Elos de Cidadania, que trata de educação ambiental para a gestão de recursos hídricos e florestais de Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro. Próximo. O programa Elos de Cidadania, ele vem sendo desenvolvido desde o ano de 2007, e ele tem como objetivo levar a unidades escolares de educação pública do estado do Rio de Janeiro um programa de educação ambiental para conceitualização crítica e transformadora do processo de educação ambiental. Esse programa ele vem sendo desenvolvido
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Secretaria de Estado do Ambiente, e ele conta com financiamento do Fundo de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Estado. A ideia básica, o objetivo desse nosso projeto é questionar em relação à forma como a gente pode transformar a unidade escolar, né, a própria escola, num centro de fortalecimento e promoção de ações coletivas relacionadas à gestão de recursos ambientais da região do entorno da escola. Basicamente, a nossa metodologia está focada no estabelecimento do que a gente chama de ELO. ELO é o acrônimo para Espaço Livre de Organização. Organização de ações socioambientais que sejam relacionadas à região do entorno da unidade escolar. Esse ELO ele conta com 4 unidades escolares, geralmente, e ele é gerido por um educador, que a gente denomina orientador de ELO, acompanhado de um estudante de graduação universitário, que a gente denomina orientador jovem. Esse grupo faz parte da equipe técnico-pedagógica do programa Elo Cidadania. Em cada unidade escolar, a gente vai ter pelo menos um profissional de educação, geralmente um docente da rede pública, que atua como mobilizador escolar. E, além disso, a gente vai ter os estudantes que fazem parte da equipe, são denominados mobilizadores jovens, e que variam, dependendo da unidade escolar, entre 10 e 50 indivíduos. O nosso programa está espalhado, né, no estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro fica na região sudeste do Brasil. Ali. E aí a gente tem, né, 15 diferentes municípios, né, regiões, que são cobertas pelo programa. Especificamente, no caso da capital do estado, pelo fato da rede pública ter uma quantidade de escolas relativamente grande, a gente subdividiu essa região em 12 diferentes sub-elos. E aí, então, na realidade, nesses 15 municípios, a gente termina desenvolvendo atividades em 27 regiões. Nessas localidades, então, a gente vai ter ao menos 4 unidades escolares, e aí, no total, a gente está trabalhando atualmente com 104 escolas, né, simultaneamente. Os resultados que a gente obteve nos últimos 2 anos, eles estão relacionados à formação de recursos humanos na área de educação ambiental comunitária. E aí a gente tem a formação da equipe, e a gente desenvolveu atividades de formação com a carga horária de 120 horas para os educadores que compõem a equipe técnico-pedagógica. A gente teve cursos tanto para os profissionais de educação das escolas quanto para os estudantes de graduação com carga horária de 90 horas, e os estudantes que fazem parte da rede pública de ensino participam de atividades de formação com carga horária de 15 horas. A capacitação da equipe foi levada a cabo tanto com atividades presenciais como com atividades à distância, né, com ensino à distância, e a gente teve a formação no que diz respeito tanto aos conceitos relacionados à educação ambiental crítico-transformadora, como também ao desenvolvimento das oficinas de atividades para serem desenvolvidas com os estudantes. A equipe desenvolveu suas atividades junto às unidades escolares com o objetivo de fazer um diagnóstico socioambiental da região do entorno da escola. E esse diagnóstico ele serviu como base para o desenvolvimento tanto de um mapa socioambiental, quanto de uma linha do tempo, do trajeto histórico daquela localidade, quanto da própria história socioambiental daquela região. Isso daí objetivando, junto à comunidade escolar, propiciar um maior entendimento de todos os fatores que tiveram relacionados ao longo do tempo com o estabelecimento da configuração daquela região, como ela está, em relação a todos os processos que levaram ela a chegar a esse determinado estado. Aí um exemplo de diagnóstico socioambiental que foi desenvolvido, e aí nas unidades escolares são feitas várias atividades, caminhadas fotográficas, rodas de conversa, de maneira tal
que a própria comunidade escolar consegue identificar dentro do seu entorno, né, na sua própria região, quais são as principais vulnerabilidades e quais são as principais potencialidades que aquela região apresenta. Esse diagnóstico ele é plotado graficamente em um mapa, de maneira tal que a gente consegue identificar na região do entorno da unidade escolar as potencialidades e as vulnerabilidades que aquela unidade escolar apresenta. Isso daí é, então, né, essa história ela é redigida na forma de um texto, cronologicamente associando os eventos, que vão, então, culminar com a elaboração de uma linha do tempo, na qual a gente tem, né, todos os processos que aconteceram e que culminaram com a atual situação da região na qual a unidade escolar está integrada. Esses resultados eles foram já parcialmente apresentados numa mostra que a gente fez no final do ano na universidade, com a participação de todos os representantes das unidades escolares envolvidas. Então, a gente teve um grande evento na universidade no final do ano passado. Ao longo do ano, a gente vem desenvolvendo os projetos de intervenção que vão ser desenvolvidos com cada unidade escolar, e, ao mesmo tempo, a gente tem também o desenvolvimento de ações relacionadas à educação ambiental e a meio ambiente. Aí um exemplo de ação que a gente teve nesse ano, na Semana de Meio Ambiente, que é uma jornada na qual a gente mostra um veículo que é movido a óleo de fritura utilizado, né, para fazer uma sensibilização da população com relação à utilização e descarte adequado de óleo de cozinha. E, para finalizar, a gente teve uma capacitação de 50 profissionais para a nossa equipe. Tivemos uma participação efetiva dos estudantes de graduação do curso de Ciências Biológicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, 200 profissionais da rede pública de ensino foram qualificados em conceitos básicos de educação ambiental, e a gente tem alguma coisa em torno de 3.000 estudantes da rede pública que estão engajados com o nosso projeto. Eu queria agradecer a todos e um bom dia. Aló. Bueno, a ver, para continuar en Brasil, Río de Janeiro y no ahorrarnos gastos, ¿cierto? No tener que regresar. Tenemos a un especialista en enseñanza de las ciencias de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Es profesor de Ciencias, Biología del Departamento del Estado de Educación, ¿verdad? Y también es consultor. Él nos trae una propuesta con un grado de innovación. Es Radio Escuela como herramienta de educación ambiental. También tendrá unos 15 minutos como promedio. Y recibamos a Marco Aurelio Matos Moreira. Bom dia a todos. Desculpem, o espanhol não é bom, então vou no português, que fica mais fácil. Eu venho trazer uma experiência que a gente já tem também dentro da Secretaria de Estado do Ambiente e da UERJ, que é um programa que já ocorre desde 2007, que é a Rádio Escola. Fazer a rádio, né, como ferramenta de educação ambiental para a gestão ambiental do espaço, do território da escola, né? Tomando a escola como ponto centralizador de disseminação de informação, a gente tenta trazer a comunidade escolar para que ela faça as ações e faça a pesquisa socioambiental do seu local. Então, é um programa que, como rádio, é um programa pioneiro em política de Estado, da Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro, e a gente tem como objetivo oferecer uma educação continuada em técnicas de rádio e concepção
relacionadas ao ambiente e ao espaço que o aluno vive, né? E aí ele é o construtor dessa rádio. A gente sabe que a comunicação, né, é um campo de conhecimento que utiliza, a educomunicação, ele vai utilizar a comunicação como cabo de atividades sociais e educativas, que ele pode usar como uma ferramenta de um poder muito grande, né, porque a gente tem a comunicação como um poder de disseminação mais abrangente. E aí existe também um grande problema que a gente tenta retirar, que é o monopólio da comunicação que existe, né? Então, a gente tenta trazer, com um trabalho sério, as informações e a construção da rádio como meio de comunicação para que as escolas tenham essa ferramenta, já que, através do conhecimento, eles podem transmitir e discutir as informações que eles vão mais estar fazendo dentro do local. Essa capacitação, para que ela seja feita, ela tem um módulo de 64 horas de teoria e prática e 16 horas de atividades complementares, que são as produções que os alunos fazem da rádio. Como é que eles vão fazer esse trabalho? Eles utilizam as ferramentas de diagnóstico socioambiental participativo, como caminhadas fotográficas, rodas de conversa, pesquisas bibliográficas, para que eles tenham um material para a produção de peças radiofônicas. Essas peças são vinhetas, spots, quer dizer, todo o trabalho de uma rádio, a gente transforma e utiliza essas ferramentas que são usadas na rádio como um trabalho socioambiental educativo. E aí eles fazem paródias, eles usam esquetes, todo o trabalho de uma rádio, e aí o objetivo é montar, no final da capacitação, como é que se fala? Um programa de rádio de 10 minutos. E aí tem música, cultura. A gente entende que esse socioambiental ele vai abranger todas as informações de tudo que está no entorno dessa escola. Esse aí já é um trabalho que a gente tem no município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, que são as aulas teóricas e práticas. E aqui é uma dinâmica que a gente faz para que a coisa não fique dentro de uma sala de aula, né? A gente quer que isso seja transposto e seja ampliado, ou seja, isso não é para ficar na escola, é para que atinja a comunidade. Essa é mais uma produção. No canto lá, a formação dos professores, que são capacitados. A gente tem em torno de 20 e poucas escolas em cada semestre, que essas 64 horas são divididas por semestre, e os estudantes fazem as gravações de técnicas de rádio. E aí eles vão criando os spots, as vinhetas, a gente faz a formação de cada conteúdo, e depois eles fazem a sonoplastia, a parte técnica, eles aprendem essa parte também. Essa já é uma atividade complementar. Isso foi realizado no campo de São Bento, que é um campo que tem em Niterói, uma atividade fora da sala de aula, onde a gente tem a produção pelos alunos de entrevistas com a população, que não é da escola, e eles fazem as peças deles, porque a gente tem muito aluno com habilidades artísticas, e a gente aproveita para estimular essas atividades também, como uma forma de educação ambiental que a gente acredita. Então, essas produções, elas visam fomentar, né, a participação do jovem na vida dele, no entorno da escola dele, identificando as questões socioambientais através do diagnóstico que ele já fez. Ou seja, ele faz o diagnóstico junto com o professor e junto com a outra comunidade, com toda a comunidade escolar, e identificam um problema, que a gente prefere não chamar de problema, de desafio, e as potencialidades, e em cima de cada item que ele entende, ele produz uma peça radiofônica. Pode ser um spot, pode ser uma nota jornalística. A gente sempre tenta fazer com que ele faça a informação do local, ou seja, que ele identifique a sua localidade. Não adianta ele pensar. A gente fala em pense global, mas haja no local, para começar um trabalho mais adequado. Então,
Nós começamos no ano de 2012 e 2013, 60 escolas começaram o programa e 50 delas completaram a formação. Um total de 196 estudantes e 56 professores capacitados. Dessas escolas, 22 estão hoje com operação de rádio. Elas fazem a rádio, seja ela na web, que a gente tenta que eles tenham essa condição, mas nem sempre a condição financeira da unidade escolar permite, mas eles têm o que a gente fala de rádio corneta, que é a rádio produzida somente dentro da escola, com uma caixa de som e um aparelho de computador. Ou, algumas escolas possuem como é que se fala? O aparelho de produção mesmo, né? Essa produção também permite, e aí a gente teve, como essa produção, a maioria das escolas não tem a condição da confecção da rádio web, ou da web rádio. Ano passado, nós criamos, dentro do programa, uma web rádio totalizada, que, apesar de ele estar errado, é www.radionasondasdoambiente.net. Nela, a gente tenta passar para todas as pessoas que queiram as informações e os conteúdos que são produzidos pelos alunos. Então, quem quiser acessar, basta acessar o site, que consegue baixar todos os trabalhos que são feitos pelas escolas. Bom, esses foram os resultados de 2012, né? Primeiro e segundo semestre, 2013, segundo semestre. As metas que a gente tinha eram 24 escolas no primeiro semestre de 2012, primeiro e segundo semestre de 2012, e 36 escolas no segundo semestre de 2013. Nos resultados, a gente teve um grande ganho na formação, que eram das 24 escolas no primeiro semestre. Todas concluíram, mas nem todos os alunos, nem todos os professores terminaram. Já no 2013, a gente teve uma redução, mas a gente ainda acredita que é um número bem considerável o que a gente tem de formação da unidade escolar. Lembrando que essa formação, normalmente ela é feita, a gente cria uma equipe de rádio para a produção dessa rádio. É uma equipe técnica, que são esses alunos e um professor da escola, mas isso não significa que são eles que controlam, que não existe isso, né? Então, eles ajudam e estimulam a participação dos outros alunos com ideias, com posicionamentos, com alguma coisa nesse sentido. Bom, esse foi o alcance do programa. Esse é o estado do Rio de Janeiro, né? De um lado lá, e aqui em Niterói. Esses foram o alcance das escolas que foram atingidas pelo programa. E, na verdade, esses são os núcleos que a gente tem hoje. A ideia é que se crie uma rede de conexão entre as escolas. Claro que aí tendo a liberação, porque a gente pensa como rádio comunitária, que eles façam. Então, a gente tem hoje esses grupos e a gente tenta interligar essas escolas, porque, às vezes, os problemas que acontecem do lado de cá podem ter relação ou acontecer do outro lado. Então, as escolas podem trocar as informações e terem essa busca da solução ou das ideias que possam ter no local. Bom, através desse resultado, a gente conclui que a gente ainda enfrenta muito desafio, porque fazer rádio, principalmente no Brasil, onde a gente tem um monopólio da comunicação, é muito difícil. As rádios comunitárias ainda não têm uma visibilidade dentro do conceito de rádio, né, de liberação. Então, a gente ainda acredita que, mesmo assim, é uma grande ferramenta de transformação, de consciência individual de cada um que trabalha na rádio, que está envolvido, né, os diretores das escolas que autorizam o trabalho. E
as questões socioambientais, né, que são importantes para eles. Não adianta a gente ficar com temas gerais quando ele não tem a necessidade básica dele. Então, é uma forma dele identificar esses problemas. E é isso. Eu gostaria de dizer que a gente tem a rádio, tem o site, se alguém quiser alguma informação, a gente pode trocar ideias depois. A gente tem todo o material produzido, está no site da rádio, que eu passei anteriormente, é gratuito, podem baixar para ver, e espero que vocês possam estar conversando mais ainda depois. Obrigado. Antes de continuar con nuestra siguiente expositora, queremos solicitarle que quienes tienen el celular de manera vibrador, por favor que sí pueden salir a contestar para que no haya un grado de interferencias. Ahora bajamos esta ruta un poco hacia el sur, algunas horas en este vuelo, y de la República Oriental del Uruguay nos llega una docente y educadora ambiental de la comunidad de la Intendencia de Canelones, Uruguay. Ella nos invita a repasar este viaje a través del Congreso Ambiental Infantil Canarios. ¿Así es? Recibamos, como debe ser, a nuestra expositora Rosana Silva. ¿Se escucha bien? Hola, hola. Bueno, buenos días a todos y a todas. Buen día a los compañeros de Brasil, nuestros hermanos y vecinos brasileños. El programa que nosotros llevamos a cabo, que lo comenzamos hace un año, es esta idea de hacer un gran congreso ambiental infantil donde pudieran participar escuelas de los 29 municipios locales en que está dividido nuestro departamento, el departamento de Canelones. Bueno, fue una idea bastante loca porque somos 2 docentes trabajando en el área y nos planteamos el desafío de trabajar con 30 escuelas que representarán a los 29 municipios locales. 30 porque algunos municipios, por la densidad de población, nos pareció justo que fueran 2 escuelas y no una. Las escuelas fueron seleccionadas por los propios municipios locales, en coordinación con las escuelas que estaban interesadas en trabajar en temas ambientales o que ya venían con una trayectoria de involucramiento y de trabajo en los temas ambientales. Este trabajo lo comenzamos con los diagnósticos ambientales, los diagnósticos participativos, en los cuales salíamos con los niños a hacer las recorridas por su comunidad, para que ellos pudieran identificar fortalezas y debilidades, haciendo énfasis sobre todo en las fortalezas, en las potencialidades que tenían en sus comodidades, ya que todos sabemos que normalmente lo que llama la atención, lo que se ve es lo que está mal, lo que no nos gusta, lo que visualizamos como debilidades. Y un poco la idea era resaltar las fortalezas, esas potencialidades que a veces quedan como ocultas, ver el medio vaso lleno, que nos cuesta muchas veces hacerlo. Entonces los chicos empezaron por hacer sus diagnósticos. En Uruguay los niños de las escuelas públicas todos tienen sus computadoras personales. Por suerte ya llegamos a todo el país con ese sistema, o sea que ellos podían salir con sus ceibalitas, así le llaman, pertenecen al plan Ceibal. En nuestro país el ceibo, la flor del ceibo es la flor nacional, entonces como dando esa imagen de unificar y de que todos los chicos puedan llegar a esta herramienta, todos tienen su ceibalita. Así que en esos diagnósticos ellos pudieron fotografiar el barrio, fotografiar a los vecinos, ver las cosas que sí les llamaban la atención porque no estaban bien, esas que se visualizaron como debilidades, y luego retornamos a las aulas a hacer una síntesis de esos diagnósticos para después de eso, en la segunda instancia, tomar los temas emergentes que salían de esos diagnósticos. Canelones es un departamento muy grande, el segundo en población del país,
y con zonas totalmente diferenciadas. Tenemos dividido los 29 municipios en 8 microrregiones, bien diferenciadas, con problemas muy diversos, así que nos parecía muy rico y de esos diagnósticos salieron los temas conceptuales. Los temas conceptuales, eso es lo último. Para atrás, ¿se puede ir un poquito? Para atrás, para atrás. A la primera. Ahí está. Eso es uno de los diagnósticos, una salida de campo con los chicos de una escuela que vivían cerca de unas lagunas artificiales, antiguas canteras de extracción de piedras para la construcción de, sobre todo de barrios residenciales de Montevideo, capital de Uruguay. Esas canteras están bastante contaminadas y es un lugar precioso con una muy buena vegetación, entonces ellos visualizaron que era una zona para recuperarla. Es una de las tantas diagnósticos, ¿no? Una de las escuelas. Ellos, como yo les decía, llevaron sus ceibalitas, fueron sacando notas, fueron fotografiando y esto se hizo en las 29 escuelas. Los diagnósticos fueron muy diversos, reflejando lo que era la identidad local, ¿no? Pasamos. Luego de eso salieron los temas emergentes de los diagnósticos, como puede ser el tema de residuos, que es un tema, la gestión de los residuos es un tema que preocupa en todo el departamento y fue uno de los temas más emergentes, así también como el tema de reforestación. Canelones sufre temporales cada vez más frecuentes, con una vegetación muy complicada, porque es una vegetación donde predomina el pino y el eucaliptus, especies exóticas para nosotros y que nos generan muchos problemas, así que se caen muchos árboles en los temporales y eso salió en los talleres, la necesidad de algunas zonas de reforestar en forma urgente, sobre todo lo que es la costa del departamento, la costa que tenemos sobre el Río de la Plata. También surgieron otros temas como contaminación del agua, de algunos cursos de agua, donde ellos están muy próximos. Otro tema que surgió también es el arte, cómo poder trabajar desde el arte esos temas. Bueno, agua, aire, biodiversidad, surgió mucho también el tema y en base a eso después volvimos con Anair a hacer los talleres conceptuales para capacitar a los chicos. Si ellos no tienen la capacitación y la información necesaria, no es tan fácil poder después abordarlos, ¿verdad? En esos talleres conceptuales, en algunos casos, se integraron ya desde un comienzo los municipios, porque esta temática siempre está en conocimiento de los municipios y también de los vecinos, así que tratamos de integrarlos. ¿Seguimos? Luego, en la tercera instancia, comenzamos a elaborar con ellos los proyectos de mejora de gestión para cada comunidad, lo que ellos detectaron. Para esa elaboración de proyectos se integró a la comunidad, o sea, las comisiones de fomento, comisiones de vecinos en general, que de repente ya tenían conocimiento de esa problemática y quisieron aportar, o ya habían proyectos previos y había que cruzar los proyectos de los chicos con los proyectos que tenían los vecinos. Se hicieron esos 30 talleres, fueron muy diversos, que tuvimos que adaptar cada taller a cada escuela porque eran realidades totalmente diferentes. En esa foto específicamente es la única escuela que trabajamos rural. De las 30 escuelas eran 29 urbanas y tomamos como experiencia una escuelita rural porque es una necesidad real de que también necesitan que se llegue. Si bien no se visualizan tantas problemáticas ambientales en esa zona de Canelones y en general no tenemos mayores problemáticas en la zona rural, sí nos pareció importante atender la necesidad que surgió de la propia escuela de que fuéramos a trabajar. La preocupación de los niños en la escuela rural es que ellos no tienen donde les queda lejos para llevar sus residuos, les cuesta gestionar sobre todo el interés que tienen en clasificar y en reciclar. Entonces ellos querían hacer algún proyecto para aprovechar todo lo que generaban en su casa de materiales reciclables. Y bueno, estaban justo trabajando el tema de construcción de viviendas originarias de América y se les ocurrió traer de la casa todo lo que no usaban, todo lo que se podía reciclar y hacer construcción de viviendas, que incluso la ubicaron en un parque en la escuela para poder usarlas y jugar. Hicieron un iglú, un tipí y un pirí. Siguiente.
Bueno, la siguiente instancia fue lo que a nosotros nos parece muy importante, que fue presentar los proyectos a su municipio local, a las autoridades. Para eso se invitó, en algunos casos, fueron los propios alcaldes y concejales a la escuela, a que los chicos les contaran cuál era su proyecto, y en otros casos fueron invitados los chicos a participar de una sesión del Consejo Municipal para que pudieran defender y mostrar su proyecto. Este era uno de los principales objetivos que teníamos, ¿no? El poder lograr esa sinergia, la discusión de las políticas ambientales, que los chicos visualizaran los problemas y lo pudieran discutir con las autoridades locales, y sobre todo que fueran tenidas en cuenta sus sugerencias. Detrás de cada escuela están las familias que también fueron parte de estos proyectos. Es una de las cosas más importantes, o sea, darle mucho protagonismo a los chicos y que ellos hicieran entender a las autoridades qué es lo que habían visualizado como problema y buscar juntos la solución. Corrernos un poquito de eso de que, bueno, hay un problema, se lo pasamos al municipio. No, hay un problema, es un problema de todos y la búsqueda de la solución la hacemos entre todos. Después de eso hicimos el gran congreso, que fue un gran desafío poder trasladar a los chicos hacia la capital, donde fueron recibidos por el intendente municipal de Canelones, la Junta Departamental, la Comisión de Ambiente y demás autoridades. También participaron, por supuesto, las actividades de primaria, de educación, y nosotros formamos parte de la Red Nacional de Educación Ambiental. En una primera instancia se hizo una exposición donde ellos llevaron sus trabajos, muchos eran maquetas, otros eran videos, artesanías, y se hizo toda una recorrida, se hizo un gran intercambio donde los chicos pudieron visualizar qué estaba pasando en otras partes del departamento, ¿no? Cómo vivían en otras partes, cuál era la mirada de esos problemas. Fue un intercambio muy rico, llevó más tiempo del que pensábamos porque el intendente se involucró muchísimo con los proyectos, le dedicó mucho tiempo a cada escuela. Ahí se ven las ceibalitas, las computadoras chiquitas, que arriba está el intendente, y se ven las XO porque muchos trabajaron, hicieron videos para mostrar sobre sus diagnósticos ambientales. Muchos proyectos de estos tuvieron que ver con mejora de espacios públicos, lugares que eran algunos hasta basurales, que los transformaron en espacios de disfrute. Otros proyectos fueron de reforestación, hubieron proyectos relacionados con el arte, se hicieron mandalas, se hicieron pinturas de murales, se hicieron pinturas en los patios de la escuela, juegos pero de patio. Se hicieron obras de títeres donde los chicos después recorrían el resto de la escuela y le mostraban a sus compañeros cuál era el diagnóstico de la zona, todo el trabajo que habían hecho. Se hicieron videos y bueno, esto fue muy bien aceptado por todas las autoridades. Seguimos. Otra consigna que tuvieron los chicos durante todo el proceso fue ir pensando un documento, una carta ambiental, en la cual el desafío era escribirles a los niños del 2030. En el 2030 nosotros vamos a festejar que alguna vez salimos campeones del mundo de fútbol, entonces decíamos, bueno, vamos a dejarles unas cartas a los chicos del 2030 diciéndole cuál es la realidad ambiental hoy y cuál es la proyección, el escenario futuro, el barrio deseado. Entonces esas cartas son muy lindas, porque realmente reflejan lo que es su comunidad local y esa mirada, esa proyección a escenario futuro de cómo desearían ellos ver ese barrio. Eso se trabajó también porque ese tema de cómo queremos el barrio a veces no pasa porque queremos que tenga muchas más infraestructura, a veces ellos también se dieron cuenta de que bueno, ojalá los árboles que tenemos ahora puedan estar, ojalá estos árboles que plantamos hoy, cuando nosotros vamos a ir a la escuela, ellos calcularon, ellos se dieron cuenta de que ellos van a estar volviendo a la escuela en el 2030, pero van a estar volviendo en el rol de padres, van a estar siendo con sus chiquitos, entonces ellos les van a poder contar cuántas cosas pudieron hacer. En el caso de la forestación, por ejemplo, ellos apadrinaron a los árboles, ellos son los que van y los cuidan, los monitorean, avisan a las autoridades cuando tienen alguna plaga o cuando hay que reponerlo porque fueron vandalizados, entonces es como hacerlos más partícipes de este proceso. Siguiente. Y bueno, después empezamos con la etapa de ejecución. El congreso se hizo en noviembre del año pasado, o sea que nos tuvimos muy poquito tiempo para empezar a ejecutar porque los cursos finalizan a mediados de diciembre.
Empezamos, algunos pudimos ejecutarlos y otros los retomamos en marzo y los terminamos ahora, julio, agosto más o menos, fuimos terminando los proyectos. Una de las fotos que no sé si se puede ampliar, aquella que se ve en las cubiertas, es la misma del diagnóstico, el entorno de los lagos, en donde ellos hicieron toda la limpieza de los senderos, plantaron árboles, estaban preocupados porque había muchas gomerías en la zona que generaban muchas cubiertas y no se sabía qué hacer, entonces decidieron hacer macetas y juegos con cubiertas. Y la otra foto de... ahí va. Y la otra foto de al ladito, no sé si se puede parar arriba para ampliarla, esa. Esa es la de la escuelita rural que ellos construyeron viviendas originarias de América, todo reciclando material. Falta el iglú porque ellos se dieron cuenta de que en los hogares por semana, como eran 11 niños solamente, generaban 3, 4 botellas. Y como la idea era hacerla de botellas, les llevó muchos meses juntar todas las botellas para el iglú. El iglú ahora sí ya está casi terminado. Y eso está integrado al patio de la escuela y ellos lo usan y bueno, participó toda la escuela. Como conclusión... ¿seguimos? Como resultado y conclusiones nos pareció muy importante lograr que los chicos fueran los verdaderos protagonistas del proceso, que se generara esa sinergia de poder dialogar con las autoridades locales, este trabajo de visualizar que tenemos un problema y que es un problema de todos y que la búsqueda de las soluciones es una búsqueda compartida y comprometida. El seguir trabajando, se generó eso también, el interés de las escuelas en que este proyecto siga a futuro, que no se termine, que sean realmente proyectos sustentables y bueno, no se van a ir si... traté de ser rápida, pero ir lento para que los compañeros de Brasil entendieran. Fue un proceso muy largo, fue muy disfrutable, fue una experiencia muy rica de mutuo aprendizaje. Un desafío impresionante, como dicen Nair, porque 2 docentes para todo un departamento, pero bueno, lo pudimos hacer. Además de eso, generamos siempre materiales, un material le pudimos traer para todos. Siempre estamos tratando de todos los años generar alguna publicación, algún material. Tomamos un personaje para los materiales didácticos que es real, es un vecino de uno de los municipios, que él mismo se llama el Ecologito. Entonces, como todos los conocen, el señor porque hace mímica en la calle, está todo el tiempo recogiendo los residuos, le canta a la madre tierra, lo tomamos a Super Walter como personaje, le hicimos un homenaje, se le entregó un diploma y todas las publicaciones tienen el personaje de Super Walter. Bueno, muchas gracias y después nos harán las preguntas. No sé cómo estamos de tiempo, tengo un video, pero tú me decís cómo estamos de tiempo para pasarlo. Un videíto de 4 minutos, chiquitito. ¿Sí? ¿Lo vemos? Ok. Es lindo porque ahí se ven los niños. ¿Tiene audio la máquina para escuchar ahí? ¿O le acercamos el micrófono? Porque sin audio... El Congreso Ambiental Infantil Canario es un proceso en el que los niños de nuestro departamento aprenden a ejercer la ciudadanía, pensando en el medio ambiente del presente y del futuro. El Congreso es una propuesta de educación ambiental que surge con el objetivo no solamente de trabajar los temas ambientales del departamento, sino también de buscar que los niños y niñas del departamento generen un espacio donde puedan elaborar propuestas, soñar el barrio y el departamento del futuro y discutir esas propuestas y esas ideas con quienes tienen responsabilidad de gobierno. Es fruto de la articulación de distintos actores del departamento, como la Comuna Canaria, los municipios y la escuela pública. Este proyecto nos ayudó mucho para integrarnos entre nosotros y trabajar sobre el medio ambiente, no solo hablando, que generalmente lo hacemos solo hablando, acá hablamos y hacemos. Y es la verdadera forma de aprender los chiquillos. Lo que hicimos fue con nuestro equipo de educación ambiental, con la participación de distintas áreas de la comuna, fue primero trabajar en un diagnóstico de la zona. Básicamente cada escuela, cada grupo de niños recorrió su barrio, identificó cuáles son los valores o las cosas importantes del barrio para cuidar, cuáles son los problemas y en torno a eso
elaboró como un pequeño diagnóstico que fue la base para luego trabajar los temas ambientales centrales del barrio. ¿Qué problema encontramos cercano acá? Hay basurales. Hay un basural en ese espacio. Ahí también habíamos pensado hacer una Ahí hay un basural. La realidad no es la misma, la realidad ambiental de una zona como puede ser la zona costera, Jauregui Berri, Costa Azul o Parque del Plata, con la zona más metropolitana como Las Piedras o la zona más cercana al Santoral o la zona de Canelones o Santa Lucía. Cada Canelones es un departamento diverso y complejo y por lo tanto hay que respetar las realidades locales y la visión de los niños en cada zona. Los niños realizaron un diagnóstico ambiental de su entorno, señalando fortalezas y debilidades. Es un proyecto que se trabaja en red, trabaja la escuela pública junto con Comuna Canaria. Estamos trabajando, tenemos un proyecto en marcha. Lo importante es que todos los chiquilines están motivados, es algo que lo vamos a hacer, lo estamos haciendo y tenemos muchas esperanzas con respecto a esto, muchas expectativas. Tuvimos que trabajar en red con primaria y con la Comuna Canaria. Fuimos recorriendo el barrio y después sacamos fotos. Salimos con el objetivo de ver cómo se encontraba el barrio. Encontramos fortalezas y debilidades. Con ese diagnóstico, luego en una segunda instancia se trabajaron esos temas, los temas que a los niños les preocupaban, en algún caso el tema del agua, en otros casos espacios públicos, en otro caso todo lo vinculado a la gestión de residuos, las áreas protegidas. Y bueno, eso fue dando lugar a propuestas concretas donde en un tercer taller fueron discutiendo y elaborando en forma conjunta con el gobierno municipal, con alcalde y concejales. Yo diría que en un ejercicio de ciudadanía bien importante, niñas y niños en edad escolar discutiendo con el gobierno municipal propuestas concretas para el barrio. Discutieron con los alcaldes y les presentaron sus propuestas. Es importante que cada uno tome conciencia que el ambiente de cada uno no es solamente la casa. Salimos de nuestra casa y el barrio es nuestro medio ambiente también. La ciudad es nuestro medio ambiente también. El campo que rodea la ciudad y los bosques que rodean la ciudad también. En ese afiche hay cosas que no se pueden hacer y cosas que sí se pueden hacer. ¿Era lo mismo basura y residuos? No. Se podían reciclar. Se podían reciclar. En el afiche es para concientizar a los niños de que tiren los envoltorios de la merienda o botellas que ya no van a utilizar más en los tachos de la basura. ¿Para qué? Para que la escuela esté más limpia. Porque ya que hacen falta varios tachos de la basura, si seguimos tirando fuera de los tachos, la escuela va a estar cada vez más contaminada. Y eso es todo lo contrario de lo que queremos nosotros. Ya en la última etapa, con estas cosas elaboradas y avanzadas, los niños escribieron una carta de cuál es el futuro que esperan que se construya o que ellos quieren participar para construir con una mirada de mediano y largo plazo. Eso dio forma a lo que llamamos la Carta de los Niños y que bueno, también fue presentada en la última instancia, que fue la última instancia del Congreso, donde todas estas cosas las recibió el intendente de Canelones, Marcos Carámbula, el equipo de gobierno y la Junta Departamental a través del presidente de la Junta, vicepresidente y ediles. Y el padrinazgo con los árboles, en realidad es como si ustedes se hacen amigos del árbol. Imagínense que van a estar acá un año más, como decía la maestra, van a estar un año más, que van a ver un crecimiento, después van a salir de la escuela, van a ir al liceo, van a crecer. El tiempo va a pasar, con los años que van a poder venir y ver el árbol grande ya y decir, bueno, este fue el amigo que yo planté, mi amigo que lo vivió durante mucho tiempo. El proyecto sigue porque nosotros vamos a tener que seguir cuidando a los árboles en las vacaciones y todo, y van a ser como nuestros amigos, como dijo el alcalde. Somos los padrinos de los árboles. Acá estamos haciendo un ejercicio de ciudadanía donde los niños analizan, interpelan la realidad y luego la discuten con quienes tienen responsabilidades de gobierno y de esa manera están aprendiendo y conociendo mejor su ambiente y cuáles son las cosas que pueden hacer, cuáles son los roles que tiene cada uno para ir mejorando la calidad del ambiente que tiene que ver directamente con la calidad de vida. O sea que esto es un programa de educación ambiental que va de la mano con un ejercicio muy fuerte de ciudadanía que para nosotros es uno de los objetivos más importantes que nos planteamos y que estamos muy conformes con el resultado.
Teníamos una versión más cortita y donde había más participación de los niños y estaba todas las imágenes de lo que fue el congreso final. Fue mi error, en el pendrive hay mucho material y grabamos un video que tiene que ver con el tema, pero no es el video final. Espero igual que haya sido como una síntesis. Gracias y disculpen que me debo haber excedido el tiempo. No importa, Rosana, no importa. La niñez no tiene la palabra del futuro, la niñez también tiene la palabra del presente. Y eso nos hace recordar mucho al gran poeta uruguayo Mario Benedetti. También otro gran poeta, Levo Ido, de la República Federal del Brasil, nos llega una máster en Ciencia de la Educación. Está estudiando un doctorado en vínculos al programa de posgrado de investigación en educación. Su propuesta en el día de hoy es educación ambiental en el campo de la otra lógica. Su otra lógica tiene que ver con esta herencia que habita mi piel, la herencia del patrimonio africano, ¿verdad? Bien, recibamos en este foro a nuestra Kátia Castor, de Brasil. Oi, bom dia. Eu vou ter que falar em português, tá? Me desculpe. É uma alegria estar aqui no Peru, nessa cidade maravilhosa, com esse povo tão acolhedor. Estou muito feliz mesmo. Bom, o tema foge um pouco à lógica, né? Como já diz o título. Não a lógica total, né? Mas assim a lógica dominante. Então a gente vem como um desafio mesmo, pensar a educação ambiental a partir da Umbanda. Quem é brasileiro aqui? Por favor, levante a mão. Ai, que bom. Então vocês estão falando, sabem o que eu estou falando, que é a Umbanda, né? A Umbanda é uma religião de matriz africana, como o Candomblé. Eu não sou umbandista, estou me tornando umbandista, porque não tem como entrar na Umbanda e não se tornar da Umbanda. Pelo menos a gente se apaixona por essa crença. Bom, eu faço parte do grupo do núcleo da Universidade Federal do Espírito Santo, no Núcleo de Educação Ambiental, Núcleo de Pesquisa e Estudo em Educação Ambiental, da professora Marta Tristão. E a professora Marta Tristão, ela trabalha com problemáticas da educação ambiental que fogem um pouco, né, da lógica dominante, né? Então, a gente trabalha muito com populações tradicionais. E isso nos faz ver o mundo de outra forma. E eu acho que a educação ambiental precisa de ver o mundo de outra forma. Não só a educação ambiental, mas a educação de modo geral. Eu escutei os temas, né, esses dias e fiquei muito feliz com algumas falas durante o debate todo. Então, como é que eu chego a esse tema? Eu sou professora, né, do Instituto Federal do Espírito Santo, uma escola tradicionalmente técnica, né, tradicional, o ensino é muito tradicional, mas eu trabalhei com alunos que eu fazia com que a gente pensasse outros pontos de vista, olhasse o mundo de outra forma. E, numa desses trabalhos, a gente faz um bom encontro com uma professora de biologia, onde ela estava estudando os moluscos da bacia da Baía de Vitória. Esses moluscos, ao contato com os navios do Porto de Vitória, estavam sendo contaminados pela tinta. E aí, muito forte, um trabalho paralelo a esse evento era povos de Iemanjá. Iemanjá é uma entidade, né, na Umbanda, ela é a dona dos mares. Povos dos terreiros, que a gente chama, estavam fazendo passeatas, e tem muitas em Vitória, né, no estado do Espírito Santo, contra essa empreiteira que estava causando esse desastre ambiental. E aí aquilo me chama a atenção, e, paralelo a isso, estava acontecendo a Rio+20, no Rio de Janeiro. A gente ia para lá, o grupo ia para lá, e a gente se inscreveu
na tenda, né, na cúpula dos povos, onde tinha um espaço dos terreiros, um espaço enorme dos povos dos terreiros. E ali foi onde eu tive o primeiro encontro com o tema da Umbanda e me apaixonei, e aí resolvi fazer essa investigação na minha pesquisa de doutorado. Aí a gente trabalha, né? A gente pensou, como a nossa orientadora acolheu, porque também foi muito difícil na academia esse tema, ele não é fácil, ele não entra facilmente, então ali já se tornava um desafio, né? É o primeiro desafio, quer dizer, quem é que vai orientar, quem é que vai acolher esse tema com a gente. E, generosamente, a Marta nos acolheu rapidamente. Então, a gente começa a escolher os teóricos, então eu tento dialogar, que já é uma leitura do mestrado, com Edgar Morin, que vai trabalhar a educação ambiental complexa, em contraponto à educação ambiental conservacionista, que trabalha de forma instrumental, né, contra o desenvolvimento sustentável. Então, a gente vai trabalhar na lógica da sociedade sustentável. Outro teórico também que a gente faz apoio e conversa e dialoga é Michel Foucault, onde a gente encontra ali o conceito de existências infames, e aí o Michel Foucault vai falar que as existências infames são aquelas que estão obscurecidas, e que foram, né, de certa forma, a Umbanda, né, e a lógica da Umbanda, ela casa perfeitamente com as existências infames, porque a Umbanda ela chega no Brasil, no início do século, da descoberta brasileira, do Brasil, com os negros escravizados. E aí toda uma experiência trazida da África, ela é obscurecida, marginalizada. E à medida que a gente vai estudando, né, vai tentando entender essa racionalidade, a gente vai entendendo por que também isso acontece e como isso acontece. E isso não chega na escola de forma institucional, mas ela está presente na escola, de forma no cotidiano, no currículo, o currículo cotidiano. Outro teórico, depois de Michel Foucault e Morin, a gente vai estudar, a gente escolhe a pesquisa narrativa, que é da Tristão. Pesquisa narrativa, por quê? Porque a pesquisa narrativa ela vai dar voz, né? Ela vai dar voz o próprio pesquisador, os próprios sujeitos pesquisados são os protagonistas dessa pesquisa. Então, a gente vai ao encontro dos terreiros da Umbanda, próximo ali a um bairro da periferia, porque a Umbanda também tem essa característica, quando chega no Brasil, ela é afastada do urbano, vai para os morros, vai para as periferias. E isso, até hoje, isso acontece. A gente não consegue encontrar os terreiros dentro da cidade, mas sim nas periferias. E não é nenhuma catedral esplendorosa, mas são espaços muito humildes, muito simples, e que sofrem violência permanentemente. Eles são, a cada gira, né? Gira é como se fosse o culto, né? O culto do protestante ou o culto do católico. A gira é o espaço onde acontecem os rituais e toda gira o terreiro é apedrejado, toda gira. E aí, chegando no espaço do terreiro, pode passar. Eu tento problematizar, né, essa lógica, essa racionalidade, porque eu entro na gira, literalmente, eu vou para os terreiros para poder entender o que é isso, o que é essa racionalidade. E aí, eu chegando, né, na gira, eu tento fazer capturas, né, pistas, para tentar fazer a conexão entre educação ambiental e o tema, né? E aí, quer dizer, não há como você separar natureza de cultura, né? Então, esse é o gancho que Morin nos dá como a noção de noosfera, né? O conceito de noosfera para Morin é esse mundo das ideias, né? E o mundo das ideias faz o mundo concreto, o mundo biológico. E aí eu tento mapear os terreiros ali daquele entorno, no bairro. O nome do bairro é Vila Velha, eu moro lá em Vila Velha, né? Eu tento fazer mapear esses terreiros e tenho uma surpresa, porque encontro mais de 30 terreiros num espaço muito pequeno. E moro há mais de 40 anos nesse lugar.
Então, não conhecia. É muito interessante, fazer pesquisa é bom por essas descobertas, né? E aí eu percebo também que tem muitas escolas em volta desses terreiros. Então, e dentro dos terreiros existem muitos professores e pedagogos. Quer dizer, então existe crianças que estão ali circulando, são filhas desses frequentadores. E como a escola pensa isso? Como a escola lida com isso? Essa foi a grande questão. Meu processo de doutoramento ainda está em fase, né? Então, estou na fase conclusiva, né, das visitas nas escolas. E aí tento pensar também, só um minutinho, quais as lógicas, quando eu entro na escola, né, eu faço essa pergunta, quais as lógicas dominantes concorrem para problematizar os saberes e lógicas do terreiro? E a outra pergunta é como as lógicas e saberes não ocidentais foram e ainda são silenciadas. Como isso afeta o campo da pesquisa em educação ambiental, para pensarmos novos modos de existir e de pensar e de produzir conhecimento que se conecte com a vida e com o modo como entendemos a vida. É o que Foucault nos coloca como pergunta, né? O que nos tornamos e como nos tornamos o que somos, né? E como todas as questões são aprendidas e ensinadas ou não e vividas na escola. Daí o que acontece? Eu tiro muitas fotos, né? Eu gosto de trabalhar com a fotografia. Então, eu encontro nas narrativas fotográficas, nas imagens narrativas que eu faço, todas as imagens que estão aí são imagens dos terreiros que eu visitei, encontro nas imagens narrativas um dispositivo para discutir com os professores essa problemática. Só que eu chego na escola, está acontecendo um projeto, que é um projeto do governo brasileiro, que é o projeto A Cor da Cultura, que está desenvolvido em todo o Brasil. Nessa escola está também com 2 professoras, a pedagoga e uma professora. E ela fala para mim, Kátia, a gente está quase terminando o projeto, só que tem um tema que a gente não consegue introduzir de jeito nenhum. Qual é, professora? É o tema Mojubá. Mojubá é exatamente o último tema do projeto, onde vai discutir a religiosidade. É dificílimo. Aí eu falei, bom, vou entrar pela veia da educação ambiental, é o meu projeto, você está falando do meu projeto. Posso? Aí ela compra a ideia e a gente começa muito devagar, com muito cuidado, para que a gente seja acolhida. E é um embate permanente. Então, pensamos em oficinas. Fizemos 4 oficinas iniciais com professores, primeiro, depois com alunos. É um grupo da EJA, de Educação de Jovens e Adultos. E aí trabalhamos 4 oficinas com professores, com alunos, uma terceira, que aí a escola nos chama, quer dizer, então já há uma devolutiva, né, já há um interesse da escola, quer dizer, houve um sucesso aí no tema, na apresentação, e aí nós fomos para uma capacitação onde toda a escola estaria presente para discutir a lei, era mais para discutir a lei, né, mas aí a gente introduz, né, a nossa temática. E aí, o que eu penso? Eu penso em levar as imagens narrativas, usar das imagens como um dispositivo político mesmo para desconstruir alguns conceitos que estão tão arraigados na escola pelos alunos e professores. Por exemplo, de que a Umbanda é coisa do mal, ou a Umbanda é da macumba. Macumba é uma árvore africana, que ela é muito boa para fazer os atabaques, que é aquele instrumento musical que está ali. Então, e a macumba, na ideia, né, no pensamento comum, é uma coisa do mal, porque há os despachos, né, que são oferendas que são dadas para os orixás. Orixás são entidades, fragmentos da natureza. Cada orixá pertence a um elemento da natureza. Então, você tem Iemanjá, que é do mar. Você tem Ogum, que é da floresta. Me ajuda, um bandido. Ogum, Oxóssi é da floresta. Ele sabe mais do que eu, tá, gente? Porque ele é um bandista. E você tem Yansan, que é do vento. Então, quando a gente começa a tomar contato com os orixás e ver que há milênios, né, na ancestralidade, eles já estavam conectados com essa natureza maravilhosa, e ali a gente começa a colocar
em conta-gotas mesmo, em doses muito homeopáticas, esses conhecimentos dos orixás, para dizer que macumba não é do mal. E aí, fizemos a oficina, essa oficina aqui, da boneca Abayomi. A boneca Abayomi, ela foi ensinada pelas mães africanas, às crianças, quando eles vinham do Brasil nos navios, para tentar fazer da viagem uma forma lúdica, o que é muito difícil, pelo sofrimento que foi cada viagem dessa. As mães arrancavam os panos das suas saias e ali faziam as bonecas em formas de nós. Então, não tem um instrumento manual, uma tesoura, uma linha, uma agulha. Ela é toda feita em formas de nós. E essa boneca Abayomi significa bom encontro. Ali, na feitura dessa boneca Abayomi, as mães iam colocando para as crianças as histórias da sua cultura, porque ali já havia um trabalho pedagógico de não esquecer as suas raízes. E aí levamos essa oficina para os alunos, e na oficina acontecem 1000 coisas, 1000 falas, que não daria tempo aqui de colocar a riqueza de detalhes do que acontece, né, numa oficina como essa, de perguntas e elaborações, e criticidades e problematizações. Dentro, embaixo ali, nós temos um espaço de uma entidade também, que é esqueci. A entidade é uma prostituta, na verdade, né? A Umbanda e o Candomblé têm essa característica. As existências infames são acolhidas. Então, você tem o Zé Pilintra, por exemplo, é um bêbado, que ele é um malandro que vive pelas cidades. Você tem a Sara. A Sara é uma entidade, é o nome dela, né? Mas ela é uma prostituta. Então, há uma diferença também na Umbanda de acolhimento. Você não tem um padre ou um pastor que dirige a cerimônia, mas você tem várias entidades e vários orixás que trocam e que participam. Então, não há uma hierarquia na religiosidade da Umbanda ou do Candomblé. E, a partir dessas imagens, a gente foi criando também narrativas, né? São as narrativas que estão embaixo, porque a gente levava essas imagens para discutir com as professoras. Pode mudar? E aí, as imagens narrativas, como conclusão, permitiu a desconstrução de mundos e de lógicas frias através da problematização da lógica dominante da cultura positivista, como observou Passos, Michele Sato e Passos, Augusto Passos, são outros interlocutores que entraram para discutir com a gente na pesquisa. A Michele e o Passos vão dizer que, sob o olhar mais complexo, a educação ambiental é orientada num diálogo intrínseco entre cultura e natureza, criticando a orientação material encerrada na palavra desenvolvimento. O cenário brasileiro de hoje reverte-se solidariamente pela construção de sociedades sustentáveis, atuando em territórios de conflito e injustiça ambiental, compreendendo que os danos ambientais sempre afetam as classes economicamente desfavoráveis. Então, as imagens narrativas entrelaçadas das dimensões estética e ética das orixalidades, no campo político das africanidades, presentes na lógica dos povos de terreiros, foi o dispositivo que propusemos para discutir estratégias de narrar experiências da educação ambiental em espaços não formais, como os espaços dos terreiros da Umbanda, e também os espaços formais, como na escola. Acho que acabou. Passa. Agradeço a todos e é isso. A ver, después nos has transportado de Brasil a nuestra África, y quienes trabajan con las tradiciones se le llaman también a los poetas, los criol, en lengua mandinka. Sí, a ver, entonces vamos a la tierra de otro poeta, que también podremos decir criol, Nobel. Nuestro Pablo Neruda, de Chile, nos llega
el amigo ya de algunos meses, Marcelo Ortuzar Simonetti. Él es ingeniero agrónomo y tiene una maestría en ecología aplicada y conservación. Él nos va a hablar también de lo que nos hablaba García Lorca, del duende de los niños. Esta vez en la Universidad de los Niños, una experiencia de vinculación. Recibamos a Marcelo. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Feliz de estar acá, gracias al amigo David, ya conocido de algunos meses, como dice él. Contento de estar aquí para poder compartir este proyecto que, bueno, es pequeño, se hace con harto pulso, con pocos recursos como todos, pero por eso mismo los queremos muchos más, así que nos enamoramos de estos proyectos. El proyecto se llama La Universidad de los Niños y lo quiero mostrar como una experiencia, ¿no es cierto?, de vinculación entre las universidades y escuelas no solamente urbanas. Este era un espacio de escuelas urbanas, pero son escuelas urbanas y escuelas rurales en una localidad que es la 8ª región, la región del Biobío en mi país. Por favor. Ya ese es mi largo país, lo tuve que partir en 2 porque es muy largo. Ya, y 1, 2, 3, 4, bueno, como 9. La primera que está a la derecha arriba es la región del Biobío, y esa es la región de donde trabajamos nosotros, donde está la Universidad de Concepción, que es una universidad no pública, es una corporación sin fines de lucro, pero es de las universidades tradicionales del país, tiene 95 años ya. Y el proyecto Universidad de los Niños en realidad está bajo un paraguas de otros proyectos grandes que ocurrieron entre el primero el 2009 y el segundo el 2012. El primero se llama Anillo SOC 28, que es un nombre técnico en realidad, pero los dos proyectos tienen que ver con cambio climático, ¿ya? Y son eminentemente proyectos de investigación. Entonces, dentro de ese proyecto de investigación, esos dos proyectos de investigación grandes, me pasaron un banquito, un escritorio, y pudimos hacer este otro proyecto que es la Universidad de los Niños, para, bueno, como dice ahí, ¿no es cierto?, tratar de ayudar en ese objetivo de propiciar un proceso de aprendizaje regional en torno al tema de cambio climático global y de las situaciones de catástrofe también en general. Imagínense que el 2010 tuvimos un terremoto grado 8,8 y con un tsunami tremendo que en realidad bueno, asoló bastante parte del territorio de la región, porque el epicentro fue ahí. Entonces hubo que, ¿no es cierto?, incorporar rápidamente la temática de catástrofe también dentro de los proyectos. Y bueno, a través de difusión de información, capacitación y puesta en agenda de la pública del tema, ¿ya? Entonces nuestro proyecto apunta a ese objetivo. ¿Cuál es el contexto un poco de lo que ocurre en las escuelas en Chile? Y me imagino que no solamente en Chile. Hay un rezago, ¿no es cierto?, entre la producción de conocimiento científico y la educación ambiental. Por lo general, las escuelas, ¿no es cierto?, todavía están entregando información, más que otra cosa, entregando información, y esa información, como hemos visto también en el panel de la mañana, información muy general, poco contextualizada a la localidad, poco contextualizada a la realidad socioambiental y cultural de la región o del entorno ahí de la comuna, ¿ya? Y por otro lado, si bien hay proyectos de educación extracurricular, ¿no es cierto?, como lo llamamos a los proyectos que vienen de afuera y que no están parte del currículum dentro del aula, digamos, por lo general son proyectos bien acotados en el tiempo, y más que proyectos son a veces charlas, una salida para allá, ¿no es cierto?, una celebración de algo. Entonces hay algo que es poco sistemático. Ayuda, por supuesto que ayuda a sensibilizar a los niños, pero no es lo que buscamos como educadores ambientales. Entonces tenemos que ir con mayor profundidad. Como el proyecto Anillos y el proyecto, ¿no es cierto?, del FPA que les comentaba, tiene eminentemente una función también investigativa, entonces se iba generando además investigación, se iban generando resultados de esa investigación, y los resultados de esa investigación también se iba colocando, ¿no es cierto?, a los niños en conocimiento de eso y trabajando con esos resultados. Incluso en algunos casos los niños nos ayudaban a generar esos resultados, ¿ya?
Entonces hay diagnósticos participativos, hay incluso encuestas que hacen los mismos niños a pobladores, o en las zonas rurales hay una parte que donde es rural y además es una zona indígena, ¿no es cierto?, mapuche, que es la principal etnia en Chile, donde hicimos historias de vida, donde hicimos, ¿no es cierto?, lo que mostraba el amigo Marcelo también, esos calendarios un poco también, historias de toda la comunidad, pero también calendarios también de siembras y cosas, porque son comunidades bien que, bueno, viven de la naturaleza, y sobre todo un árbol ahí que se llama la araucaria también, ¿no?, de los cuales sacan un fruto. Entonces, bueno, varias cosas. El contexto, bueno, a nivel universitario, es que la Universidad de Concepción, bueno, aún no ha realizado un proceso de modificación curricular que permita a los estudiantes contar con alfabetización ambiental. Existen pocas instancias también para desarrollar trabajo interdisciplinario. Seguimos los ingenieros civiles por un lado, los ingenieros agrónomos por el otro, y los sociólogos por otro, y no interactuamos, no conversamos, y no nos potenciamos, no hacemos sinergia, ¿ya? Y por otro lado, bueno, los estudiantes además tienen pocas oportunidades de vincularse con las comunidades circundantes. Por lo general también son trabajos voluntarios que, claro, es la campaña de ayuda por esto, algo muy puntual, pero no hay algo sistemático que involucre, ¿no es cierto?, y que vincule a los estudiantes con las comunidades que viven en el entorno, ¿no?, y que viven en la región. La siguiente, por favor. Entonces, objetivo, bueno, establecer un lazo, ¿no es cierto?, de la universidad con las escuelas de la región del Biobío, para propiciar la formación y sensibilización, desarrollar conciencia y actitud preventiva, e investigar la investigación de los y las estudiantes en el tema ambiental y en general, ¿no es cierto?, y en el cambio climático en particular. La siguiente. Obviamente que el cambio climático está asociado a muchas temáticas, y esa es la posibilidad que nos entrega un poco el tema del cambio climático, que está asociada a muchas o a mayoría de las temáticas ambientales. Las podemos hacer una vinculación. Entonces, bueno, ¿cuál fue la metodología? Capacitamos primero, hicimos una convocatoria a todos los estudiantes de la universidad que quisieran llegar a ser parte del proyecto, porque en realidad se colocaron afiches en toda la universidad, y también por el sistema de webmail mandamos un correo masivo a todos los estudiantes que quisieran llegar. El primer año llegaron 35, bueno, llegaron a la primera convocatoria como 60, 70, ¿no? Después uno explica más el proyecto y sobre todo el compromiso que de ellos requiere el proyecto, y ahí se bajó a la mitad, pero teníamos 35 voluntarios, lo que es bastante. Así que bueno, hicimos una capacitación con los estudiantes de pregrado, capacitándolos como monitores ambientales. Esa capacitación duró aproximadamente unos 2 meses y medio, 3 meses, juntándonos toda la semana. Fueron aproximadamente unas 50 horas de capacitación, no solamente en temas ambientales, sino que también en cómo trabajar con los niños, ¿ya?, porque no tenían por qué saber cómo trabajar con los niños. Por otro lado, bueno, escogimos trabajar con, el primer año fueron 7 escuelas y finalmente llegamos a 13. El primer año eran solamente escuelas de Concepción, que es la ciudad, ¿no es cierto? Entonces eran escuelas urbanas, y finalmente llegamos a 13, donde incorporamos otra urbana, pero también a 5 escuelas rurales, como les contaba, y de lugares bien apartados, o sea, costaba llegar, ¿ya? Trabajamos con niños de 10 a 14 años, pero el primer año, y como no sabíamos que el FPA después venía y nos iba a entregar 2 años más de financiamiento, entonces teníamos financiamiento primero para 3 años, decidimos trabajar con los niños de 10 años, que es donde empieza el segundo ciclo básico en Chile, para que los niños, si bien después podían incorporarse niños nuevos, pero que esos niños que entraban pudieran estar 3 años con nosotros. Entonces ahí salvar un poco el tema de que siempre como una acción puntual, ¿no? Entonces trabajar con los monitores, haciendo talleres quincenales durante el segundo semestre del año, y trabajar, ojalá a los 3 años también con los mismos niños, ¿ya? Insisto, no estaban las puertas cerradas para que se incorporaran nuevos, pero sí hubo niños que
3 y hasta 4 años en el proyecto. Entonces, el nivel de profundidad, el nivel de compromiso, el nivel de cambio de actitud de los chicos, bueno, es bastante mayor a que si hacemos acciones muy puntuales, ¿no? Como digo, bueno, también hay permanencia de las mismas escuelas a lo largo del proceso, o sea, las primeras 7 escuelas duraron todo el proyecto, y los talleres participativos que, como las realidades son muy distintas, no quisimos hacer como un molde y decir, bueno, esto el primer taller es de esto, el segundo taller es de esto otro, estas son las métodos, sino que, bueno, los chicos ahí los monitores tuvieron que hacer un trabajo gigantesco, yo con ellos monitoreando, ellos hacían la planificación, me la mandaban a mí, la conversábamos, la discutíamos, bueno, y después iban a hacer el taller, ¿no? Yo a veces los acompañaba cuando podía, otras veces no, entonces pues, también un poco monitoreando de cerca. Los talleres participativos, la siguiente, contempló, bueno, todo ese tipo como de metodologías, ¿no es cierto?, de herramientas más que de metodología. Tratamos de hacer la mayor parte del tiempo actividades fuera del aula. Desarrollamos proyectos, hicimos aulas vivas en el sentido de que además los chicos que participaban del proyecto a final de año iban a la universidad. O sea, todos los niños iban a la universidad, donde teníamos, como los proyectos eran interdisciplinarios, teníamos 4 o 5 facultades, entonces los chicos podían participar de actividades que estaban diseñadas específicamente para ellos, sobre cambio climático, pero en la escuela de sociología, en la escuela de antropología, en la escuela de ciencias de la tierra, entonces, bueno, ahí veían modelos meteorológicos, veían un montón de cosas. Los antropólogos les mostraban cuál era la historia, ¿no es cierto?, de relación entre el hombre y la naturaleza y el clima, entonces, bueno, un sinfín de actividades bien lúdicas igual también, ¿no?, aulas vivas. Creando también material educativo contextualizado en cada sector y también parte de esa venida de los chicos a la universidad tenía que ver con feria, con mostrar el trabajo que habían hecho para que conocieran los de una escuela lo que habían hecho los otros también, ¿no? La siguiente. Resultados, bueno, como les contaba, 3 escuelas, ¿no es cierto?, en general eran escuelas en situación de vulnerabilidad, recibiendo talleres quincenalmente. Lo que ayudó también en Chile existe un sistema de certificación ambiental de escuelas, que es un programa nacional. Y claro, tienen que cumplir con un montón de cosas en ámbitos pedagógico curricular, en ámbito de gestión, de la gestión institucional y en el ámbito de la práctica, ¿no es cierto?, en el aula. Y sirvió, ¿no es cierto?, para que eso van como sumando puntitos para que las escuelas también pudieran certificarse finalmente, ¿no? Alrededor de 300 niñas y niños, en general los talleres, claro, eran grupos de 15 a 25 niños, dependiendo del grupo del equipo, ¿no es cierto?, de monitores que estuvieran presentes. Se me olvidó decir que los equipos de monitores se armaban, bueno, ojalá interdisciplinariamente con los chicos, y esos equipos de monitores eran fijos durante un año para ir a la misma escuela, entonces no iba cambiando, ¿ya? Como digo, bueno, alrededor de 300 niñas y niños, yo diría que un poco más también, participan en los talleres e interactúan con académicos de la universidad, que como digo, no eran charlas, porque el concepto de universidad de los niños no es nuestro, ¿eh? Nació en Tübingen, en Alemania, como aproximadamente en el 2002, pero eran charlas específicas de un académico a los niños. Sigue siendo una charla, digamos. Entonces esto era distinto, ¿ya? Y bueno, lo que pudimos ver, porque hicimos evaluación, una chica que estaba haciendo su práctica profesional de sociología, hizo la evaluación nomás del programa, y bueno, lo que se vio, ¿no es cierto?, no tengo aquí las cifras, ni no puse gráficos, digamos, pero hay cambios significativos de los niños y las niñas. Y además por efecto par también, cambios significativos en sus compañeros y también en sus familias, ¿ya? En realidad ese era, bueno, un resultado inesperado, positivo, bien inesperado y que nos dejó bien contentos. Bueno, en el desarrollo de actitudes y aptitudes ambientalmente sustentables. ¿Algo más? Sí. 100 estudiantes, ¿no es cierto?, de 15 carreras distintas capacitados como monitores ambientales a lo largo del tiempo,
porque muchos de los que estaban, de los monitores que llegaron el primer año, por ejemplo, estuvieron 3 años como monitores, ¿ya? Después, claro, egresaban, no podían seguir, pero sí hubo gente que, bueno, participó hartos años como monitores. Desarrollo de capacidades y habilidades que además los chicos de la universidad normalmente no adquieren dentro de un aula, y eso fue muy valorado por ellos. Y un encuentro, también esto es un resultado como, bueno, un poco inesperado, el encuentro de un nuevo sentido al que ser profesional. Varios de ellos en realidad no es que se hayan cuestionado sus carreras, algunos sí, pero además vieron un desarrollo profesional distinto, que escapa, ¿no es cierto?, al perfil profesional que buscaba la carrera, y que ellos sí, en realidad dijeron, bueno, me voy a dedicar a la educación ambiental, o, ¿no es cierto?, me voy a ir más por ese, voy a orientar mi carrera por ese ámbito, por ese lado, por esa temática, más que otras cosas que previamente no conocían, que conocían, ¿ya? Y bueno, tuvimos ahí la suerte el 2009 también de ganarnos un premio ahí de la CONAMA, que era en ese tiempo la Comisión Nacional de Medio Ambiente, que ahora es el Ministerio de Medio Ambiente de Chile, de la región del Biobío, por el apoyo hacia la certificación de escuelas también, ¿no? Hay hartas cosas que hicimos a los chicos, y sobre todo los monitores no solamente participaron en los talleres en la escuela, sino que también organizamos algunos foros. Obviamente después del terremoto hubo varias cosas. Fuimos a otras escuelas que no participaban de nuestro proyecto. Estaban muy necesitados de entretención, un poco los fuimos a entretener, pero claro, ayudando, reutilizando cosas, haciendo ahí como se ven unos títeres, ¿no es cierto?, con botellas reutilizadas. Chicos de escuelas que quedaron devastadas después del terremoto y del tsunami. Sacamos póster, algún periódico especial sobre la Universidad de los Niños, también para darlo a conocer un poco más en la región. La lástima de esto es que se acabó la plata, así que bueno, tenemos que esperar que salga un nuevo proyecto para poder seguir financiando esto. Muchas gracias, esos son los auspiciadores. Muchas gracias a ti, Marcelo. Para ver si me ayudan con los nombres. Marcelo hablando sobre la alfabetización ambiental. También vamos a invitar nuevamente a Marcelo Aguiar, quien nos habló sobre ELOS de ciudadanía, un espacio libre de educación, un diagnóstico socioambiental, y lo interesante era el mapa socioambiental, más línea de tiempo, más historia de la región. Vamos, Marcelo. También el programa pionero de comunicación socioambiental, Educo Comunicación, un producto de la radio lleno de viñetas, spots, entrevistas, noticias y conferencias, donde convergen de una manera horizontal maestros y estudiantes. Lo invito, profesor Marco, a la mesa también. La lectura de la Carta Ambiental, algo sumamente interesante, de la mano de Rosana Silva, donde aprendimos a desarrollar un diagnóstico ambiental de una manera participativa en 30 escuelas. Katia Castor, quien nos retrotrayó a una relación entre la naturaleza y la cultura africana a través de una dinámica social. Y decía ella, entre el mito de la educación ambiental y la educación ambiental en el mito, ¿verdad? El ser humano siempre busca algo para complicarse. Y el tiempo es un invento humano para eso mismo, para estresarnos. No obstante, vamos a compartir con estos expositores y desestresarnos en este ámbito de la educación ambiental. Por eso vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. Buenos días con todos, muy bonitas sus experiencias.
Para Marcelo Aguilar Costa, tú hablas de una capacitación que se da a los equipos, pero también hablas de una capacitación presencial y a distancia. Yo quisiera saber cuál es esa plataforma o ese sistema por el que ustedes capacitan de manera a distancia, y también de repente profundices un poco más sobre el tema de los vehículos que utilizam aceite de cocina. Como é? Ustedes lo construyen? Não sei, a ver. Sim, na realidade a gente tem a parte virtual é feita de forma direta. A gente tem um site que fica, eu não tenho ele aqui anotado de cabeça, mas posso enviar a partir do e-mail da secretaria do programa. E aí a gente deixa todo o material bibliográfico, e um fórum foi feito durante o período de discussão com relação a essa bibliografia, que é direcionado especificamente para a gestão participativa de educação ambiental voltada para a gestão participativa. Então, a gente tem isso na internet. Não é uma plataforma de discussão. A gente tem isso num sítio de internet com o material disponibilizado, e a gente faz encontros, né, para discussão desse material. E qual é a segunda pergunta? Sim, na verdade a gente tem isso daí, é uma ação que foi feita dentro do programa, e que é um veículo que teve seu motor modificado para a utilização de óleo de cozinha como combustível. Isso está dentro de uma ação que a gente tem relacionada a descarte de óleo, né? E que, na verdade, a ideia é a seguinte: usualmente, óleo de cozinha é descartado na pia. E isso vai cair invariavelmente nos rios que desembocam, no caso do Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. Baía de Guanabara, além de ser um cartão postal da cidade, né, um local turístico, também tem a sua importância biológica em relação ao próprio ecossistema que ali existe. Então, a gente, dentro do programa, como a gente tem escolas que ficam no entorno da Baía de Guanabara, esse veículo ele vai indo de escola em escola, e a cada escola que ele visita, o óleo de cozinha recolhido pelos alunos é usado para abastecer o veículo, e aí ele segue para uma outra escola, e assim ele vai pontuando todo o entorno da Bahia com uma palestra de sensibilização da comunidade escolar com relação ao descarte adequado e a possível reutilização desse material. Geralmente a gente associa reutilização de óleo de cozinha para fazer sabão. Mas, na verdade, a gente pode dar outros usos. E utilizar como combustível provoca interesse dos jovens, né? Então, eles querem saber como é que é feito, como é que um carro consegue andar com óleo de cozinha. E aí isso, de fato, sensibiliza e cria um evento com conteúdo de educação ambiental dentro da escola, que já está participando do projeto. Então, a gente tem aí uma coisa com continuidade, não é uma ação somente pontual. Siguiente pregunta. Buenos días. Felicitarles a todos por el trabajo que realizan a favor del ambiente. Para la profesora Roxana Silva, ¿cómo así organizaron a los profesores, a los estudiantes en estas 30 escuelas para que ellos participen activamente del proyecto? Bueno, en primer lugar, nos entrevistamos con los inspectores departamentales, los inspectores zonales de primaria, que son las autoridades de primaria, quienes junto a los municipios seleccionaron primero las escuelas, teniendo en cuenta el interés que ya los inspectores conocen de determinadas escuelas de trabajar en proyectos ambientales. En segundo lugar, los directores de cada escuela decidieron cuáles eran los maestros que también podían tener interés en trabajar y en darle continuidad al trabajo. O sea, nosotros queríamos maestros comprometidos también en la tarea y grupos comprometidos. Cuando nosotros hicimos, que eso no lo dije, hicimos una instancia, cuando después se seleccionaron los docentes, se hicieron unos talleres de capacitación para los docentes con todos los técnicos de nuestras áreas, con los ingenieros que trabajan calidad de agua, los ingenieros que trabajan gestión de residuos,
y los ingenieros agrónomos que trabajan en la parte de forestación, y hicimos una capacitación previa de todos esos docentes, sobre todo le presentamos un diagnóstico de cómo estaba el departamento en los diferentes elementos, ¿no? En agua, suelo, aire. Eso también sirvió para ver qué docentes estaban comprometidos. Ese taller terminó con un taller de arte, vinculando el arte también con la educación ambiental, y bueno, ahí nos dimos cuenta cuán rico era todo el proceso, y sí, hubo totalmente muy buena aceptación, y cuando después fuimos a la escuela y lo planteamos directamente a los niños enseguida aceptaron trabajar. Incluso después surgieron ideas de que querían integrarse más grupos y más docentes, pero nosotros no teníamos capacidad, recurso humano para poder abarcar más. Fueron 30 escuelas, unos 900 y pico de niños que se trabajó. Siguiente pregunta. ¿Su pregunta? Sí. Una pregunta para todos. Las experiencias son maravillosas, extraordinarias, pero son en pasado. O sea, ¿qué hacer para que estos proyectos sean sostenibles? O sea, vayan más adelante, que no sean 3 escuelas o tantas escuelas que se involucraron, sino que están empezando a hacer para que se involucren más. Para el profesor Marcos, experiencia maravillosa, quisiera que nos explique un poco el tema de la radio escuela. La radio en Perú, la radio y televisión, los minutos están valorizados en dólares. ¿Cómo hicieron eso? ¿Y qué formatos radiofónicos utilizaron, ¿no? Que podríamos nosotros replicarla? Personalmente estamos detrás de una radio, dirigimos una radio, entonces nos interesa eso. Na verdade, para fazer o produto, né, a gente primeiro dá a capacitação para que eles façam a criação de peças radiofônicas separadas, né, spots, vinhetas, e aí eles criam a programação de rádio através de ferramentas que são livres, que a gente tem, eu não sei, eu vou falar o termo técnico, mas depois se alguém precisar de alguma coisa, que é o Audacity, que é um programa livre, que a gente usa para fazer a edição desse material, né? Então, os alunos gravam os spots, as vinhetas com cunhos socioambientais, locais, e aí eles produzem as peças e aí colocam as músicas, os backgrounds que a gente fala, né, chamada e tudo, e aí a estrutura que a gente faz, porque como não existe verba para a construção da rádio, a gente prioriza o que a gente chama de rádio corneta, que é a rádio através como não tem material, normalmente ele vai fazer a produção toda num laptop, que é cedido na escola. Claro que a gente, quando faz a primeira abordagem nas escolas, a gente vai verificar se eles têm o material, né? E tenta fazer com a menor quantidade de material possível, que seria, basicamente, para a gente produzir a rádio, ou para que eles façam essa produção na escola, seria um laptop e caixas de som, que aí a gente tenta, com a direção da escola, que eles comprem, e aí instalam os alto-falantes na escola, em horários de intervalo ou de turnos, eles botam a programação para funcionar para que não atrapalhe a aula normal, digamos assim, que eles têm, né? Então, quando a escola tem a facilidade, a gente, junto no curso, no final do curso, a gente dá uma palestra com um especialista em web rádio, que aí ele dá as plataformas que a gente pode usar na internet para a produção da web rádio, que é diferente da rádio web, né? A rádio web é a rádio que a gente tem, no que funciona no mercado, que vai para a internet. O que a gente faz é ao contrário, a gente só trabalha na internet, até pelos direitos de licença, que não se tem normalmente. Então, a gente tenta fazer com menor custo, porque realmente as escolas não têm essa verba disponível, então a gente tenta estimular eles a fazerem primeiro dentro da escola essa produção. E aí eles montam programações de 10 minutos, e aí vão diversas. Aí, através do diagnóstico que a gente faz no início, a gente tem muito material que eles podem produzir. E aí eles vão editando isso, e a gente vai acompanhando o trabalho. Ya, buenas tardes a cada uno de ustedes. También
del mismo modo hacer los saludos a los expositores. Hay algo interesante que más bien yo quisiera comentar y luego plantearnos una pregunta entre todos, porque en mi entender debe ser eso el sentir de este Congreso. Desde todos estos días y seguro en diferentes eventos en todos los países, cuando menos sudamericanos, tenemos experiencias. Hay bonitas experiencias como la experiencia de trabajar en radio para hacer los diagnósticos, la Universidad de los Niños. En el Perú también existen diferentes experiencias. Yo vengo trabajando en el distrito de Ate, aquí en Lima, Perú. Estamos trabajando también con 30 escuelas, también sin presupuesto, porque así todavía nos están tratando como una cenicienta, ¿no? Sin embargo, de parte de nosotros los que sentimos la necesidad de defender el medio ambiente, seguimos trabajando. ¿Cuál es mi preocupación? Porque todavía en cada gobierno local o regional o estatal no tenemos un esquema como una política que diga vamos a sensibilizar a los escolares de esta manera, vamos a sensibilizar a los docentes de esta manera, sensibilizar a la comunidad de esta manera y sobre todo cómo sensibilizamos a nuestros políticos, a los que toman las decisiones. Y yo sugiero que tal vez para el final de este Congreso tengamos una idea entre todos los que trabajemos y sacar así como una plataforma, una plantilla, no sé si estoy equivocado, por favor me disculpan, porque eso es yo veo diferentes experiencias, bonitas experiencias, pero el tema es que eso debe ser no atomizado, sino más bien global, en el que tengamos que salir, por decir, desde Perú, estamos sacando tantos niños con este enfoque. En Chile igual, así, me imagino, ¿no? A lo mejor estoy soñando, pero a veces es bueno soñar. Gracias. Quiero comentar algo sobre... Comentar un poco lo que se hace en Chile, que es lo que hablaba, que comenté, de repente lo mencioné ahí, que es lo del... tenemos un programa de certificación ambiental de las escuelas en el país, ¿ya? Y si bien es un programa voluntario, la verdad que la cantidad de escuelas que anualmente se certifican ha ido aumentando, yo diría que casi exponencialmente, digamos. Y ahí se trabaja, digamos, no solamente con los niños, se trabaja en el ámbito de como decía también, de la gestión institucional, ¿ya? Y también se trabaja en el ámbito de la relación de la escuela con la comunidad. Hay tres ámbitos de trabajo, entonces la escuela con la comunidad, la gestión institucional, ambiental y lo pedagógico curricular. Entonces, todas las escuelas, digamos, en realidad se interviene, por decirlo así, ¿no es cierto?, trabaja en pos de esta certificación, que después hay un proceso de auditoría, tiene niveles, ¿no es cierto?, uno puede certificarse básico, medio o nivel avanzado, y de acuerdo a ese nivel que alcanza, digamos, el tiempo que te dan hasta que venga la auditoría. Si tienes nivel básico, tienes que rápidamente auditarte y pasar a un nivel medio también. Eso lo van exigiendo. Entonces, es una forma, por lo menos, que hemos encontrado en Chile de que muchas escuelas, y la verdad que son hartas escuelas, vayan incorporando el tema ambiental de forma formal, digamos, ¿no? Entonces, porque la práctica dentro del aula también está involucrada en eso. Con el saludo de la tarde a cada uno de ustedes y felicitando por la exposición, yo quisiera de repente compartir también la experiencia que estamos realizando por el programa presupuestal 068 aquí en Perú, lo que manifestaba el ponente de Chile. De igual manera también estamos tratando de avanzar con instituciones educativas tanto en los 5 componentes de educación ambiental, lo que es gestión institucional, pedagógica, educación en salud, educación en ecoeficiencia y prevención de gestión de riesgo de desastres. Y de igual manera estamos realizando la evaluación
al nivel de todas las instituciones educativas, en nivel inicio, proceso, avanzado y logro destacado, y se viene implementando y también se viene haciendo el reconocimiento a estas instituciones a nivel nacional, a nivel de todo el Perú, ¿no? En su logro destacado aquí en Lima, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que también estamos comprometidos todos los países para poder seguir desarrollando. Lo que aquí quisiera de repente hacerle la pregunta sobre el proyecto de diagnóstico es que es un proyecto que requiere de presupuesto porque es un diagnóstico que se hace y se trabaja con profesionales. Yo quisiera de repente preguntarle de cuánto más o menos se estima ese presupuesto y realmente cuánto tiempo viene para desarrollar esta experiencia. Muchas gracias. Es prácticamente esfuerzo y voluntad, gana de hacer las cosas, no hay un presupuesto base. Los profesionales que hicieron los talleres de capacitación son los compañeros nuestros de la misma dirección general y no hay un presupuesto específico, ha sido todo voluntad de los maestros, de los municipios, de los concejales. Sí hubo un presupuesto para hacer el congreso final, para trasladar a todos los chicos a la sede del congreso y darles su merienda y preparar sus materiales, pero fue mínimo. Otra cosa que quería agregar de algo que ya se había consultado, en Uruguay existe una Red Nacional de Educación Ambiental, la RENEA, que se creó en el 2005. Es una red bastante especial porque es una red abierta de unos 300 y pico, casi 400 adherentes, que tiene todas las instituciones educativas, primaria, secundaria, formación docente, formación profesional, pero está también la UDELAR, la Universidad de la República, están los ministerios, están las ONG, las organizaciones no civiles del país. Entonces es muy compleja, pero es muy rica justamente por esa gran diversidad que tiene y se planteó el desafío de hacer el Plan Nacional de Educación Ambiental. Ese Plan Nacional de Educación Ambiental viene en un proceso lento de unos 4 o 5 años y se acaba de terminar de armar el plan. Se fueron haciendo talleres, 2 o 3 talleres al año para aportar los diagnósticos, las estrategias, las metodologías, y ahora ya está chiquitito ese bebé que está circulando por los diferentes ministerios para obtener la firma de las máximas autoridades. Ya tuvimos la noticia que la semana pasada fue firmado por el Ministerio de Ambiente y ahora el Ministerio de Educación sabemos que también lo va a firmar. Y bueno, para nosotros es un logro fundamental que esté en la agenda el tema de la educación ambiental. O sea que pequeños pasos, pero bastante seguros. Y sí, hay una preocupación con los proyectos cuando no tienen esa continuidad en el tiempo. En el caso nuestro, que no somos de la educación formal, que representamos a un gobierno departamental, nosotros sobre todo acompañamos los procesos, pertenecemos a la Dirección General de Gestión Ambiental y lo que nosotros hacemos es fortalecer el rol de los gobiernos locales. Cuando en un municipio local, por ejemplo, llega el nuevo sistema de contenedores de residuos, nosotros hacemos el trabajo previo de educación ambiental de trabajar con la comunidad sobre la necesidad de ese nuevo sistema de recolección, los beneficios. También ellos pueden plantear cuáles son los posibles riesgos, si están de acuerdo o no, cómo los quieren colocar, en qué lugares. Entonces, cuando llega un nuevo plan al barrio, fue discutido previamente con los vecinos y ellos son los que acuerdan si está bien, cómo lo vamos a hacer. Se entiende un poco que, o sea, por eso nosotros también cambiamos los programas, porque, por ejemplo, ahora en este segundo semestre del año, hay la inversión más grande que tiene el departamento de Canelones es la red de saneamiento para la costa sobre el río, que es donde vive la mayor población. La costa creció en 30 años, creció de 15.000 habitantes a 130.000 habitantes, en forma desordenada, sin saneamiento. Entonces, no era lo mismo cuando teníamos 10.000 pozos negros, cámaras sépticas, a tener ahora 100.000.
Entonces, el saneamiento está levantando todo lo viejo para construir lo nuevo. Eso genera bastante problema. Entonces, estamos trabajando previamente con los vecinos, en las comisiones de fomento, en las escuelas, para que vean las ventajas de este nuevo sistema de saneamiento que actualmente a veces se visualiza como distorsión, porque se levantan las calles, porque estamos 3 o 4 días con el auto que lo dejamos en la otra cuadra, pero ver cómo tenemos que a veces, cuando las ciudades no son planificadas y pasa esto, tenemos que hacer esos procesos. Pero eso funciona en la base de que el vecino se entere, se compromete y participe de ese proceso. Poetas, Quijotes de la educación ambiental. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Un aplauso.